desde miembros de alto rango enfrentando cargos federales, hasta hermanos volviéndose contra los suyos. A man was sentenced to decades in prison for a 2022 Pagan Motorcycle Club murder in Marion County. Estos son los 14 Pagans MC más peligrosos de la historia. Número 1. Lou Dobkin. Antes de los asesinatos, las guerras de drogas y las redadas federales, había un hombre con un sueño, Lou Dobkin. En 1959, mucho antes de que los Pagans fueran catalogados como uno de los clubes de motociclistas forajidos más temidos de América, Dobkin era un veterano de la Marina y mecánico de Maryland que quería hermandad y libertad. Lo llamó un club de motociclistas, no una pandilla. 13 hombres. Chaquetas de mezclilla. Solo motores. Lealtad y carreteras abiertas. Dobkin diseñó su emblema él mismo. Surtr, el gigante de fuego nórdico que algún día quemaría el mundo hasta las cenizas. No fue elegido por su valor de impacto. Fue una advertencia. El fuego de Surtr simbolizaba destrucción y renacimiento. La idea de que solo a través del caos se podía forjar algo puro. Esa creencia, tal vez sin que Dobkin se diera cuenta, se convirtió en el ADN de los Pagans. A medida que el club crecía a través de Maryland y estados cercanos, la visión de Dobkin se extendió más rápido de lo que él podía controlar. Se unieron hombres que no solo querían libertad, querían poder. Algunos venían de la Marina, como él, mientras que otros venían directamente de las calles. La energía cambió. La hermandad comenzó a sentirse más como una jerarquía. Para 1965, los medios los habían alcanzado. Los periódicos locales etiquetaron a los Pagans como parte del 1%, la pequeña porción de motociclistas que causaba problemas reales. En ese momento, la mayoría de los clubes odiaban la etiqueta. Los Pagans se apropiaron de ella. Convirtieron ese insulto en identidad, incluso creando el parche del 1% que se convertiría en la insignia de honor forajida en toda América. Dobkin nunca quiso eso. Observó cómo su idea de libertad se convertía en algo más oscuro. Estallaron peleas entre capítulos. Las armas reemplazaron las herramientas. Las rutas del club comenzaron a superponerse con redes criminales. Lo que comenzó como paseos de fin de semana se convirtió en operaciones que involucraban extorsión, drogas e intimidación. A mediados de la década de 1960, Lou Dobkin se había retirado. Sin expulsión oficial, sin salida dramática, solo una distancia silenciosa del imperio que construyó. Detrás de él, nuevos nombres estaban surgiendo. Hombres como John Satan, Marrón, que llevarían a los Pagans a alturas y profundidades que Dobkin nunca podría haber imaginado. Dobkin nunca desautorizó públicamente al club, pero para quienes lo conocían, el silencio lo decía todo. El hombre que fundó los Pagans por la libertad había creado una máquina de control, y una vez que esa máquina comenzó a funcionar, continuó operando sin interrupción. Número 2. John Satan Marrón. Cuando Lou Dobkin se alejó, el caos llenó el vacío. Fue entonces cuando John Satan Marrón tomó el control. Antes de los Pagans, Marrón había liderado un club más pequeño llamado los Sons of Satan, un feroz grupo de apoyo ya conocido por su violencia. Cuando se integraron a los Pagans, Marrón trajo más que solo hombres. Trajo estructura, jerarquía y una visión de control total. El club lo llamaba Satan por una razón. Trajo fuego y orden en igual medida. Marrón veía a los Pagans como un ejército, no como un club social. Construyó rangos, nombró oficiales nacionales, creó presidentes de capítulo e instaló ejecutores para mantener a cada miembro en línea. Quería que el club funcionara como una máquina, una donde las órdenes se movieran de arriba hacia abajo y nadie cuestionara al hombre de arriba. Pero Marrón hizo más que organizar el caos. Lo armó. Bajo su gobierno, los Pagans se expandieron a nuevos estados y nuevos crímenes. Drogas, armas, extorsión,
Todo se convirtió en parte de la operación, y por primera vez, los Pagans eran mencionados en el mismo aliento que los Hells Angels. A principios de la década de 1970, Marron había construido una reputación que incluso los enemigos respetaban. Convirtió a los Pagans de un grupo desorganizado de motociclistas en una hermandad forajida paramilitar. Cada presidente que vino después heredó el sistema de Marron. Lou Dobkin creó el fuego. John Marron le dio forma. Número 3. Keith Conan Richter. Cuando Keith Conan Richter tomó el control de los Pagans, gobernó como un general, no como un diplomático. Un hombre imponente con una voz que llenaba cada habitación. Richter era el tipo de líder que no pedía lealtad, la exigía. Su ascenso llegó después de décadas de sangre, traición y reconstrucción, y cuando asumió el poder, el club ya estaba fracturado por años de guerras internas. Su misión era simple: reunir a los Pagans y reclamar la costa este. La historia de Richter con los Pagans comenzó mucho antes de la presidencia. Se unió al club por primera vez a finales de la década de 1980, ganando su parche en los difíciles circuitos de Long Island y New Jersey. Desde el principio, se destacó, no por ostentación, sino por puro control. Entendía la estructura, la disciplina y la jerarquía. Esa mentalidad más tarde definiría su liderazgo, especialmente después de su condena federal de 1998 por conspiración para cometer asesinato e intento de agresión con arma mortal en ayuda del crimen organizado. Cumplió 16 años en prisión, emergiendo en 2012 más duro, más agudo y listo para reconstruir el club, que una vez casi se destruyó a sí mismo. Como presidente nacional, Richter reconstruyó el imperio Pagan con precisión. Lanzó lo que los miembros llamaron la Ola Azul, una ofensiva de reclutamiento que inundó la costa este, con cientos de nuevos motociclistas sacados de prisiones y grupos callejeros. Su objetivo era el dominio. Viejas rivalidades se reavivaron. Los Pagans chocaron con los Hells Angels, los Warlocks y los Outlaws en una serie de tiroteos, apuñalamientos y bombas incendiarias que convirtieron autopistas y casas club en zonas de guerra. Pero el poder de Richter también trajo calor. El 20 de febrero de 2021, después de asistir a una reunión de Pagans en Lancaster, Pensilvania, agentes federales lo rastrearon mientras cruzaba líneas estatales en una SUV GMC blanca en East Windsor, New Jersey. La policía detuvo el vehículo y lo registró. Escondida debajo del portavasos delantero, encontraron una pistola Ruger P345 calibre .45 cargada. Un arma que Richter, como delincuente convicto, tenía prohibido poseer. En octubre de 2021, Richter se declaró culpable de posesión de arma de fuego por un delincuente convicto y fue sentenciado a 33 meses en prisión federal, más 3 años de libertad supervisada. Su arresto marcó el final de una era y un cambio de poder dentro del club. Para los federales, fue una victoria. Para los Pagans, fue otro capítulo en una leyenda que se negaba a morir. Después de casi 4 años tras las rejas, Keith Conan Richter fue liberado en agosto de 2023. Su regreso a las calles envió ondas a través de las filas Pagan. Algunos susurraron que reclamaría su trono. Otros dijeron que su tiempo había pasado. Pero en cada casa de capítulo desde Delaware hasta Long Island, su nombre todavía tiene peso. El presidente de hierro, el hombre que construyó un ejército de las cenizas y demostró que incluso en un mundo de caos, el orden aún podía llevar un parche. Número 4. John Hall. Antes de que tomara una pluma, John Hall era un forajido Pagan. Se unió al club en la década de 1960. Cabalgó duro a través del auge de las guerras motociclistas y eventualmente reclamó la presidencia del capítulo de Long Island. En ese entonces, los Pagans eran sangre y acero, peleas de bar, carreras nocturnas y códigos escritos en cicatrices. Hall no era solo un espectador, lo vivió.
Con el tiempo, las fuerzas del orden llegaron a considerar al club como la organización criminal más violenta de América. Pero la historia de Hall resistió los clichés. Detrás de los parches y la violencia, vio algo más profundo, una hermandad arraigada en leyenda, fe y furia. Cuando la prisión finalmente lo atrapó, no lo silenció, le dio voz. En encierro comenzó a escribir. Cartas, divagaciones, recuerdos convertidos en páginas. Lo que surgió fue Riding on the Edge, a Motorcycle Outlaw's Tale, una memoria que desgarra el romanticismo y revela el interior crudo de la vida pagan, lealtad, traición, venganza, creencia. La vida de Hall después de la prisión fue tan sorprendente como su tiempo tras las rejas. Enseñó historia, estudios americanos, retórica y matemáticas en Penn State. Fue columnista, apostador, secretario, legal y padre soltero, criando a 7 hijos. Entendió el poder de las historias, cómo las leyendas se construyen, se rompen y se reconstruyen. Para Hall, esa mezcla de humor, miedo, lealtad y dolor era todo lo que el club estaba hecho. No niega los crímenes, no los glorifica. Simplemente los entiende como partes de la vida de un hombre que no pueden enmarcarse en blanco o negro. Para cuando se publicó Riding on the Edge, Hall se convirtió en uno de los raros motociclistas que podía contar su propia historia. Para muchos, sigue siendo un puente entre dos mundos, el forajido y el escritor. Número 5. Robert Big Bob Francis. Cuando Keith Conan Richter se retiró del liderazgo, los Pagans no se derrumbaron, coronaron a un nuevo general. Robert Big Bob Francis, un imponente ejecutor de 6 pies 7 pulgadas de Virginia, se levantó para tomar el trono. Conocido por su voz profunda, autoridad tranquila y pasado violento, Big Bob no era un recién llegado ni un oportunista. Era un pagan de pies a cabeza, un hombre que había sangrado por el parche mucho antes de soñar con liderarlo. Francis se unió por primera vez a los Pagans a principios de la década de 1990, ascendiendo a través de los capítulos del Atlántico Medio, donde la reputación se ganaba con sangre y lealtad. Desde esos primeros años, construyó su posición como músculo, alguien que manejaba asuntos del club tranquilamente pero decisivamente. Para cuando estalló la pelea del Hellraisers Ball de 2002 en Long Island, Big Bob ya era conocido como un ejecutor de primer nivel. Esa noche, cuando una confrontación Pagan Hells Angels se convirtió en un disturbio a gran escala de baits, cuchillos y disparos, 73 Pagans fueron arrestados. Un hombre fue asesinado, 3 resultaron heridos, y la policía recuperó un pequeño arsenal de armas. El nombre de Big Bob estaba en la lista de arrestos y dentro del club. Eso lo convirtió en una leyenda. A través del caos de la década de 2000, Big Bob escaló la jerarquía pagan a la antigua, a través de disciplina, miedo y lealtad absoluta. Se convirtió en un jefe regional, supervisando capítulos en Delaware, Maryland y Virginia, conocido por mantener el orden sin espectáculo. Quienes lo conocieron lo describieron como controlado pero intimidante. Un policía bueno, en la sombra de Richter, estable donde Conan era volátil. Juntos, gobernaron a través del equilibrio. Richter inspiraba miedo. Big Bob inspiraba lealtad. Cuando la expansión de la ola azul de Richter inundó el club con cientos de nuevos reclutas, muchos de prisiones y pandillas callejeras, dividió las filas. Algunos miembros más antiguos susurraban que la identidad pagan estaba siendo vendida. Pero cuando Richter fue arrestado en 2021, atrapado con una Ruger .45 escondida cruzando líneas estatales de Pensilvania a New Jersey, la vieja guardia recurrió a un hombre para restaurar el orden. Big Bob no tomó el poder por la fuerza. Richter lo eligió personalmente para liderar. Desde Atlantic City hasta Linden, Big Bob comenzó a traer de vuelta a los capítulos a la alineación. Visitó funerales, presidió reuniones y reconectó facciones divididas.
Su liderazgo fue más tranquilo, deliberado y brutal cuando era necesario. No reclutó por números, reconstruyó por fuerza. Bajo su dirección, los Pagans reafirmaron el control sobre territorios clave en Delaware y New Jersey. Incluso cuando los grupos de trabajo federales se cerraban, las fuerzas del orden llamaron a Robert Francis el Pagan, más influyente desde Richter. Para sus hombres, era más que eso. Era la encarnación de lo que los Pagans creían: disciplina, silencio y venganza. Tras las rejas o en las calles, el nombre de Big Bob lleva la misma advertencia: la lealtad exigía sangre y él nunca pidió menos. Número 6. Christopher Lamar Baker. Antes de convertirse en una de las figuras más temidas en la jerarquía Pagan, Christopher Lamar Baker era un motociclista de carreteras secundarias de North Carolina, con talento para la organización y un temperamento frío y constante. Se unió a los Pagans a principios de la década de 2000, mucho después de que el club hubiera alcanzado su punto máximo en sus guerras de la costa este, pero en un momento en que la organización se estaba reconstruyendo bajo una nueva generación de líderes. Comenzó en el capítulo de Raleigh, manejando tranquilamente rutas de drogas y flujo de dinero para miembros senior. Lo que lo distinguió no fue su violencia, aunque era capaz de ella, fue su precisión. Baker manejaba operaciones como un hombre de negocios, equilibrando libros y equipos con igual eficiencia. Con el tiempo, su reputación por resultados llegó a los niveles superiores del liderazgo Pagan, y para la década de 2010, había ganado un lugar entre los 13, el Consejo Nacional del Club. Dentro de ese círculo, Baker se hizo conocido como el contador, el hombre que mantenía altas las ganancias, leales los capítulos y enterrados los problemas. Su imperio se extendía por Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia y West Virginia, donde los miembros Pagan servían como distribuidores y ejecutores. Los fiscales federales confirmaron que Baker era la figura central en una red que movió más de 268 kilogramos de metanfetamina, lavando millones a través de concentraciones motociclistas, salones de tatuajes y clubes al borde de la carretera. La violencia no fue un accidente, fue estructura. Los testigos dijeron a los investigadores que Baker ordenó personalmente la tortura de un Pagan acusado de robo, exigiendo que le cortaran los dedos como castigo. En otro caso, sancionó un asesinato después de descubrir que un distribuidor rival le había vendido drogas falsificadas. Su autoridad era absoluta, aplicada a través del miedo y el dinero. Cuando las autoridades finalmente se movieron en su operación, no fue una redada local, fue una redada a gran escala del Grupo de Trabajo para la Aplicación de Drogas del Crimen Organizado. En febrero de 2023, Baker se presentó ante un juez federal en Wilmington, North Carolina, condenado por 17 cargos que iban desde tráfico de metanfetamina hasta lavado de dinero y delitos con armas de fuego, incluida la posesión de una ametralladora. La sentencia fue de 900 meses, que son 75 años de prisión. A jury convicted 49-year-old Christopher Lamar Baker of the Pagans Motorcycle Club to 75 years. La sala del tribunal cayó en silencio cuando el juez Richard Myers leyó el número. Incluso entre los Pagans, donde las sentencias largas son una insignia de honor, 75 años fue más que un castigo. Fue una eliminación. En apelación, el cuarto circuito confirmó cada cargo, cerrando la puerta a su libertad para siempre. Dentro del mundo Pagan, la caída de Baker golpeó más duro que la mayoría. No era solo un soldado de calle, era uno de los 13, los arquitectos que decidían quién vivía, quién lideraba y quién ardía. Número 7. Austin Mullins. Austin Mullins no era uno de los ejecutores de alto rango del Pagan Motorcycle Club o líderes regionales, pero era leal. Esa lealtad, dijeron los fiscales, se volvió mortal en el otoño de 2022, cuando una disputa personal dentro de las filas Pagan de Marion County se convirtió en asesinato.
Según documentos judiciales, el 9 de septiembre de 2022, se realizó una reunión de pagans en Carolina, West Virginia, donde los miembros discutieron matar a Henry Silver, un hombre local acusado de estar románticamente involucrado con la novia del compañero pagan John Wolf. Al final de esa noche, Silver estaba muerto, disparado varias veces antes de que el grupo huyera de la escena. Los investigadores más tarde vincularon a 6 miembros pagan con el complot, describiéndolo como un acto sancionado por el club destinado a proteger el parche. Entre ellos estaba Austin Mullins, entonces de 28 años, quien según los fiscales participó en la planificación y ejecución del golpe. El caso pintó una imagen brutal del código interno de los pagans, uno donde la traición personal podría convertirse rápidamente en un asunto del club. En el juicio, los testigos detallaron cómo Wolf inició el plan después de descubrir la relación oculta de Silver y se comunicó con sus hermanos pagan para ayudar a manejarlo. Los mensajes de texto recuperados por los diputados mostraron que otro miembro, Ryan Lane, instaba a la acción con el mensaje: "Necesitamos manejar a SH". El caso resultó en múltiples condenas en juicios separados. Wolf fue declarado culpable de asesinato en primer grado en abril de 2024 y sentenciado a cadena perpetua ese junio. Derek Clem fue condenado por asesinato en primer grado y conspiración, mientras que Dane Hall fue declarado culpable de conspiración para cometer asesinato y uso de arma de fuego durante un delito grave. En marzo de 2025, Mullins se presentó ante el juez Matthew Delegati en Fairmont para la sentencia. La sala del tribunal estaba tensa cuando los fiscales pidieron sentencias consecutivas, argumentando que las acciones de Mullins ayudaron a poner en marcha el asesinato. El juez no estuvo de acuerdo, ordenando que los términos se cumplieran de manera concurrente: 40 años por asesinato en segundo grado, 10 años por uso de arma de fuego durante un delito grave y 5 años por un cargo de reincidencia, un total de 40 años a cumplir. Ahora cumpliendo condena en una prisión estatal de West Virginia, Austin Mullins permanece como uno de varios pagans condenados por el asesinato de Carolina. El caso se convirtió en un recordatorio contundente de cuán lejos llegarían los miembros del club para defender su código, y cuán fácilmente la hermandad podía convertirse en derramamiento de sangre. Número 8. David Keith Bart, Barbeito. Antes de convertirse en el rostro de una redada federal nacional, David Keith Bart Barbeito era el tipo de pagan que encarnaba el viejo credo: tranquilo, peligroso y leal, al parche por encima de todo. Nacido y criado en Maryland, Barbeito se unió al Pagan Motorcycle Club a finales de la década de 1980, un momento en que la pandilla se estaba reconstruyendo de sus enfrentamientos anteriores con las fuerzas del orden y clubes rivales. Ascendió a través de los capítulos de Maryland y West Virginia, ganándose una reputación tanto como organizador como ejecutor. A principios de la década de 2000, el nombre de Barbeito tenía peso real dentro del club. Se había probado a sí mismo a través de años de liderazgo a nivel local y regional, conocido por mantener las operaciones ajustadas y mantener la disciplina entre capítulos volátiles. Esa firmeza eventualmente lo llevó a la cima, presidente nacional del Pagan Motorcycle Club, donde se asoció con Floyd Jesse Moore, su vicepresidente y aliado de mucho tiempo. Juntos intentaron reclamar el dominio de los pagans a lo largo de la costa este, pero el poder tuvo un costo. En octubre de 2009, agentes federales abrieron una acusación de 83 páginas y 44 cargos que describía a Barbeito y Moore como líderes de una empresa criminal extensa. El documento los acusaba de dirigir una operación nacional arraigada en conspiraciones de asesinato, secuestro, extorsión, robo, juego ilegal, distribución de drogas y tráfico de armas de fuego. Según los fiscales federales, Barbeito supervisó una organización que usaba intimidación y violencia para controlar el territorio pagan y aplastar a clubes rivales.
La acusación describió como miembros y asociados Pagan en West Virginia, Kentucky, Virginia, Pennsylvania, New York, New Jersey, Delaware y Florida conspiraron para dominar el mundo forajido motociclista. Entre las alegaciones estaban intentos de asesinar a un recluso de prisión que se creía estaba cooperando con las fuerzas del orden y planificar un segundo asesinato con un líder de club rival para mantener el control de la región. Otros cargos detallaban golpizas, esquemas de extorsión y rifas de motocicletas amañadas que canalizaban ganancias ilegales de vuelta al liderazgo nacional. Las autoridades federales dijeron que Barbeito y Moore gobernaban a través del miedo y la jerarquía. El Consejo Nacional de los Pagans, bajo su mando, amenazaba a clubes más pequeños que intentaban formarse en áreas controladas por los Pagans. El 6 de octubre de 2009, en una operación coordinada al amanecer en 8 estados, más de 50 miembros y asociados de los Pagans fueron arrestados. Barbeito y Moore estaban entre los primeros tomados bajo custodia. La ATF, DEA y FBI la etiquetaron como una de las mayores redadas de pandillas motociclistas forajidas en la historia de Estados Unidos. Para Barbeito, fue el fin del camino. Fue retenido sin fianza mientras los fiscales presionaban para desmantelar lo que llamaron el Comando Criminal Nacional de los Pagans. Los cargos conllevaban cadenas perpetuas potenciales, aunque procedimientos posteriores vieron varios cargos reducidos, mientras los acuerdos de culpabilidad y condenas se desarrollaban en toda la red. Barbeito cumplió tiempo federal por su papel en la conspiración criminal. Desde su liberación, ha vivido tranquilamente en Maryland, manteniéndose fuera del radar y del foco Pagan. Dentro del club, su era es recordada como un punto alto y un punto de inflexión, un momento en que los Pagans flexionaron su poder completo, solo para verlo desentrañarse bajo el escrutinio federal. Número 9. Floyd Jesse Moore. Antes de que su nombre apareciera en acusaciones federales y titulares de periódicos, Floyd Jesse Moore ya era una leyenda en el mundo motociclista de West Virginia. Nacido en Fairmont, West Virginia, en 1945, Moore creció alrededor del trabajo duro, la labor pesada y las carreteras abiertas. Pasó sus primeros años como liniero eléctrico con el IBEO, pero su vida real comenzó cuando compró su primera Harley y comenzó a rodar con el Pagan Motorcycle Club a finales de la década de 1970. Moore se unió a los Pagans durante un tiempo en que el club se estaba extendiendo hacia el sur y oeste desde su fortaleza del Atlántico Medio. Ganó su parche a través de la lealtad y la valentía, a menudo liderando paseos que se extendían a través de líneas estatales hacia Kentucky y Pensilvania. Conocido por su autoridad tranquila y sentido de hermandad de la vieja escuela, Moore ascendió constantemente a través de las filas Pagan. A principios de la década de 2000, se había convertido en vicepresidente nacional, sirviendo bajo David Keith Bart Barbeito, y juntos dirigieron a los Pagans con una mezcla de tradición y terror. Como vicepresidente, Moore era el ejecutor del código Pagan. Ganó el apodo de Diamond Jesse, un guiño al parche 13, encerrado en 1900, diamante usado por miembros de élite. Bajo su liderazgo, los capítulos Pagan en West Virginia, Pensilvania y Delaware apretaron su control, expulsando clubes más pequeños y asegurando que nadie cabalgara en territorio Pagan sin permiso. Pero la autoridad de Moore captó la atención federal. En octubre de 2009, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de West Virginia abrió una acusación de 83 páginas y 44 cargos, nombrando a Moore y Barbeito como figuras centrales en una conspiración de crimen organizado. Según la acusación, Moore ordenó y supervisó personalmente actos de extorsión, secuestro y violencia, incluida la paliza de marzo de 2003, a un miembro del Road Disciples Motorcycle Club, y un complot de asesinato de 2005 que involucraba a un guardia de prisión. Otro cargo alegaba que instruyó a un miembro Pagan a cometer un asesinato para ayudar a un presidente de club aliado.
El caso se convirtió en una de las acciones federales más grandes jamás presentadas contra los Pagans. Abarcó 8 estados e incluyó 55 acusados. Aunque muchos cargos fueron posteriormente reducidos o desestimados, Moore fue finalmente condenado y sentenciado a 57 meses en prisión federal. Quienes lo conocieron dicen que aceptó la sentencia sin queja, viendo la prisión como parte de la vida que eligió. A diferencia de muchos en su posición, Moore fue respetado incluso por aquellos que se le oponían. Era conocido por desalentar el uso de drogas dentro de su club, insistiendo en que los Pagans mantuvieran el código forajido más antiguo: cabalgar duro, permanecer leal, proteger a tus hermanos. Después de su liberación, Moore regresó a St. Albans, West Virginia, donde vivió tranquilamente con su compañera de mucho tiempo, Tammy Sullivan. Permaneció leal a sus hermanos, pero mantuvo su distancia de los asuntos nacionales del club. El 1 de abril de 2020, Floyd Jesse Moore falleció a la edad de 74 años. Fue enterrado privadamente en Mount Lebanon Cemetery, en Buckhannon, West Virginia, debido a la pandemia de COVID-19. Número 10. Ferdinand Augello. Ferdinand Freddy. Augello no era un recluta de calle o un hombre desconocido dentro del Pagan Motorcycle Club. Se unió al club a principios de la década de 1990, ascendiendo a través del capítulo de Cape May County, New Jersey, una de las regiones Pagan más activas de la costa este. Conocido por su carisma y conexiones profundas del club, Augello eventualmente se convirtió en líder de capítulo, un hombre que se movía entre la lealtad forajida y el negocio legítimo con facilidad inquietante. Para los extraños, era un músico local y figura motociclista. Para las fuerzas del orden, era una figura clave en una red de distribución de drogas que mezclaba pastillas recetadas con influencia pagan. Según los fiscales, Augello trabajaba junto al Dr. James Kaufman, un endocrinólogo de New Jersey que repartía recetas de analgésicos a miembros y asociados pagan a cambio de efectivo. La configuración era simple. Augello enviaba pacientes a la oficina de Kaufman, recibían opioides y ambos hombres obtenían ganancias. El arreglo funcionó sin problemas hasta que April Kaufman, la esposa del doctor, amenazó con exponer la operación durante un amargo divorcio. En el verano de 2011, Kaufman supuestamente le dijo a Augello que preferiría ver a April muerta que perder la mitad de su imperio. Lo que siguió fue un complot de un año. Augello se comunicó con múltiples miembros y asociados pagan, tratando de encontrar a alguien dispuesto a tomar el trabajo. El 10 de mayo de 2012, el plan cobró vida. Francis Mulholland, un miembro de la misma red de drogas, entró a la casa Kaufman en Linwood, New Jersey, a través de una puerta sin cerrar y disparó a April 2 veces. Le pagaron $20,000 por el golpe. Mulholland más tarde murió de una sobredosis de heroína en 2013 y durante años el caso quedó sin resolver. La ruptura vino de Andrew Chef Glick, el expresidente del capítulo de Cape May, quien se convirtió en informante a cambio de clemencia por cargos no relacionados de drogas y armas. El testimonio de Glick descorrió el telón sobre el esquema de asesinato por contrato, vinculando a Augello directamente con el golpe y el anillo de pastillas que había alimentado las ganancias pagan durante años. En 2018, un jurado de New Jersey encontró a Ferdinand Augello, entonces de 62 años, culpable de asesinato, conspiración para cometer asesinato, crimen organizado de drogas en primer grado y liderar una red de narcóticos. Su condena cerró uno de los casos criminales más sensacionales en la historia pagan, una mezcla rara de crimen organizado, medicina y traición. El Dr. James Kaufman se quitó la vida en la cárcel antes de enfrentar juicio. Augello fue sentenciado a cadena perpetua, donde permanece hoy. Dentro de los círculos pagan, su caída se convirtió en una historia de advertencia. El ascenso de Augello se había construido sobre conexiones y astucia,
pero su caída mostró lo que sucedía cuando los negocios forajidos cruzaban hacia el asesinato con fines de lucro. En palabras de un ex hermano, Freddy olvidó el código, dejó de proteger al club y comenzó a protegerse a sí mismo, y eso es lo que los mató a todos. Número 11. Paul Pagano. Paul Pagano no era uno de los caballos de guerra de mucho tiempo del Pagan Motorcycle Club, pero durante algunos años fue parte del capítulo de Atlantic County del club, cabalgando junto a hombres vinculados a uno de los casos más infames en la historia forajida de New Jersey. Se unió al Pagan Motorcycle Club a principios de la década de 2000, durante un tiempo en que la escena del sur de Jersey estaba prosperando bajo redes sueltas de ex-ejecutores y sangre nueva que mezclaba la lealtad del club con negocios personales. Pagano era conocido localmente como un motociclista fuerte y tranquilo, un culturista y entusiasta de las motocicletas que se sintió atraído por la cultura pagan de hermandad y rebelión. Su membresía en el capítulo de Atlantic County duró solo unos años, pero lo conectó con los círculos cerrados que rodeaban al Dr. James Kaufman y Ferdinand Freddy Augello, la figura vinculada a los Pagan, condenada más tarde por el asesinato de la esposa de Kaufman, April. Pagano se involucró en el anillo de opioides recetados que Kaufman y Augello supuestamente operaban. El esquema dependía de asociados Pagan para mover analgésicos escritos desde la oficina médica de Kaufman, algunos para uso, otros para ganancia. Pagano fue acusado de crimen organizado en enero de 2018, acusado de obtener pastillas de oxicodona sin examen y distribuirlas a través de canales Pagan. El trasfondo de Pagano se distinguía de muchos de los ejecutores Pagan a su alrededor. Había trabajado como plomero de casino, vivió en Egg Harbor Township durante más de 2 décadas y llevaba las cicatrices de múltiples accidentes de motocicleta, incluido uno en 2001, que dejó su espalda gravemente lesionada. Cuando el caso llegó ante el juez Bernard DeLury, los fiscales buscaron detención previa al juicio, llamando a Pagano un riesgo y señalando sus vínculos con la red Pagan. Pero el juez dictaminó lo contrario, citando su historial criminal limitado y raíces locales. Pagano fue liberado pendiente de juicio bajo supervisión judicial, mientras que otros en el mismo caso, Kaufman y Augello, permanecieron tras las rejas. Hoy, Paul Pagano vive fuera de la vida del club que una vez rozó. Sus años pagan detrás de él. Para las fuerzas del orden, fue una pieza pequeña en una conspiración mayor. Para quienes lo conocieron, fue un hombre que se desvió demasiado cerca del mundo forajido y apenas salió antes de que colapsara. Número 12. Frank DeLuca. Frank DeLuca era un miembro del Pagan Motorcycle Club de 36 años de Pittsburgh, parte de un capítulo local, muy unido, conocido más por la hermandad que por la violencia pública. Como muchos Pagans, vivía según el código forajido: cabalgar duro, mantener tu posición y nunca retroceder. Ese código fue puesto a prueba una noche de octubre de 2018, cuando una confrontación dentro de un bar de Pittsburgh se convirtió en uno de los enfrentamientos más publicitados entre las fuerzas del orden y los Pagans en la memoria reciente. El incidente comenzó en Coppice Bar, en el South Side de la ciudad, donde 4 detectives encubiertos de la policía de Pittsburgh estaban bebiendo mientras supuestamente realizaban vigilancia sobre un presunto traficante de drogas. Llegaron temprano en la noche y, cada uno consumiendo grandes cantidades de alcohol, con algunos bebiendo hasta 15 a 20 dobles antes de que los Pagans entraran justo antes de la medianoche. DeLuca entró con varios hermanos, dirigiéndose a la sala trasera para jugar billar. La atmósfera era inicialmente tranquila, pero los oficiales encubiertos notaron rápidamente los parches de los Pagans y cambiaron su atención. El metraje de vigilancia más tarde mostró a uno de los detectives inclinándose hacia atrás, detectando la insignia y visiblemente cambiando de comportamiento. Los oficiales se acercaron a los motociclistas. La policía afirmó que simplemente querían asegurar a los Pagans que no estaban allí para causar problemas.
Los Pagans dijeron que los detectives, ebrios y agitados, comenzaron a lanzar insultos sobre quiénes eran y por qué existían. En un momento, el detective David Honig levantó su camisa y mostró lo que parecía ser una pistola metida en su cintura. De Luca se acercó a él, ofreciendo un apretón de manos. Cuando el intercambio se calentó, De Luca empujó a Honig y el bar explotó en caos. El metraje de vigilancia capturó lo que sucedió después. Los otros 3 detectives saltaron, golpeando a De Luca contra la barra mientras un oficial lo golpeaba repetidamente en la cara. Fue golpeado 26 veces en menos de 2 minutos, sufriendo trauma facial y craneal, un codo dislocado y moretones extensos. A pesar de estar inmovilizado y sangrando, De Luca fue arrestado por cargos de agresión agravada, conspiración y disturbio. Un mes después, la oficina del fiscal de distrito del condado de Allegheny retiró todos los cargos contra De Luca y los otros Pagans después de revisar el metraje de vigilancia. También reveló que los detectives habían estado muy intoxicados mientras estaban de servicio. De Luca y sus compañeros Pagans más tarde presentaron una demanda federal de derechos civiles contra la ciudad de Pittsburgh y los oficiales, acusándolos de fuerza excesiva, encarcelamiento falso y enjuiciamiento malicioso. La ciudad intentó desestimar el caso, pero un juez federal permitió que procediera, citando evidencia clara de mala conducta. Los abogados de los Pagans describieron el caso como una llamada de atención sobre cuán lejos algunas operaciones de aplicación de la ley se habían desviado hacia la imprudencia. Es inequívoco que estos oficiales estaban de servicio y bebieron cantidades obscenas de alcohol, dijo el abogado defensor Marty Dietz. Para De Luca, la pelea se volvió simbólica, una colisión cruda entre un club definido por la lealtad y un sistema definido por el poder. La pelea dejó cicatrices, pero también expuso una verdad largamente susurrada en círculos motociclistas. A veces, los hombres juramentados para defender la ley eran tan peligrosos como los que cabalgaban contra ella. Número 13. Michael Alan Murphy. Michael Alan Murphy, conocido localmente como un motociclista de toda la vida con un pasado difícil, surgió como una figura clave en la presencia del Pagan Motorcycle Club en Montana. Nacido y criado en Flathead Valley, Murphy se conectó por primera vez con los Pagans a mediados de la década de 2010, atraído por la hermandad y la libertad foragida que el club representaba. Para 2023, las fuerzas del orden lo identificaron como el presidente del capítulo de Flathead de los Pagans, aunque Murphy mismo más tarde disputó el título. El liderazgo de Murphy llegó a la atención pública después de una agresión en Majestic Valley Arena el 11 de febrero de 2023, una pelea que involucró a docenas de motociclistas tanto de los Pagans como del Warlords Motorcycle Club. La pelea dejó a 2 personas heridas y condujo a múltiples cargos de delito grave. Las autoridades alegaron que varios hombres que mostraban colores Pagan fueron centrales en la violencia. Murphy dijo que había ayudado a patrocinar el evento de boxeo donde estalló la pelea y afirmó que se fue en su motocicleta cuando la situación se salió de control. Semanas después, el 28 de febrero de 2023, la oficina del sheriff del condado de Flathead, junto con la policía de Kalispell y oficiales de libertad condicional estatales, llegaron a la casa de Murphy con una orden de violación de libertad condicional. Según los oficiales, Murphy intentó huir pero fue rápidamente tomado bajo custodia. Otro hombre, identificado como Kyle Martin Johnson, el supuesto vicepresidente del mismo capítulo, fue arrestado después de un enfrentamiento que duró unos 30 minutos. Las autoridades locales describieron a Murphy como el presidente del capítulo, una afirmación respaldada por fotos de él usando parches Pagan y declaraciones de testigos durante investigaciones en curso. Murphy, sin embargo, negó dirigir un capítulo oficial, insistiendo en que solo hay 2 tipos en Kalispell que incluso se asocian con ellos, y que su participación era sobre cabalgar y hermandad, no crimen. En entrevistas desde la cárcel,
Murphy reconoció sus vínculos pagan, pero rechazó la imagen forajida, vinculada a la reputación nacional del club. Muchas cosas que escuchas sobre los pagans son de los viejos tiempos, dijo. Hay manzanas podridas en cada grupo. A pesar de sus afirmaciones de reforma, el historial criminal de Murphy contaba una historia diferente. Según el Departamento de Correcciones de Montana, tenía condenas previas por robo, robo con allanamiento, evasión de fianza, falsificación, poner en peligro criminal y prácticas engañosas. Su último problema legal involucró alegaciones de escribir cheques sin fondos por un total de $30,151 de una cuenta comercial, que describió como un malentendido sobre pagos pendientes. A partir de 2024, Murphy permanece bajo custodia por una violación de libertad condicional, aunque su cargo de delito grave por cheques sin fondos ha sido aprobado para liberación bajo su propia recognizancia. Sostiene que las autoridades lo están atacando debido a la conexión pagan y la pelea de alto perfil en el arena. He terminado con esa parte de mi vida, dijo Murphy desde la cárcel. Están tratando de hacerme parecer una amenaza, pero solo soy un tipo que cometió errores y quiere seguir adelante. Para las fuerzas del orden, sigue siendo el presidente del capítulo pagan de Montana. Para Murphy, es solo otro hombre tratando de superar la reputación que viene con el parche. Número 14. Derek Tuna McGuire. El ascenso de Derek Tuna McGuire en el Pagan Motorcycle Club comenzó como muchas carreras forajidas, con violencia, ambición y una llamada desde la cima. Ex miembro de Tug Riders MC, McGuire era conocido en el mundo motociclista de Rhode Island por su volatilidad y sus profundas conexiones con el comercio clandestino de drogas. En 2017, cuando las tensiones entre clubes rivales hirvieron en Woonsocket, McGuire captó la atención de Keith Conan Richter, entonces presidente nacional pagan, quien buscaba expandir la huella de la costa este del club. Richter vio en McGuire lo que los pagans valoraban más: agresión y lealtad. Los investigadores federales más tarde revelaron que McGuire había cometido actos violentos contra miembros de los Hells Angels. A principios de 2018, Richter lo reclutó personalmente para formar el primer capítulo de Rhode Island de los Pagans MC. En marzo de ese año, después de una reunión obligatoria de integración en New Jersey, McGuire y varios de sus viejos hermanos Thug Rider oficialmente se convirtieron en pagans. En semanas, McGuire fue instalado como presidente del capítulo de Rhode Island, con la nueva casa club establecida en 91 Mason Street en Woonsocket, la antigua base de Thug Riders. Detrás de escena, las operaciones de McGuire iban mucho más allá de la política del club. Los investigadores lo describieron como el centro de un anillo de drogas y armas multiestatal, traficando cocaína, marihuana y armas de fuego a través de Rhode Island y Massachusetts. Su casa de escondite en Walnut Lake Drive, Woonsocket, estaba supuestamente repleta de libras de drogas y mercancía robada. Las grabaciones encubiertas capturaron a McGuire estableciendo tratos, coordinando envíos e incluso bromeando sobre usar nombres falsos como Donald Trump y Bruce Wayne en teléfonos desechables para evitar la detección. En mayo de 2018, una operación masiva de la policía estatal conocida como Operation Patched Out derribó toda la red de McGuire. Las fuerzas del orden realizaron 29 redadas coordinadas, incautando drogas, armas e incluso un lanzacohetes. Más de 50 personas fueron arrestadas, incluido McGuire, quien enfrentó más de 200 cargos relacionados con narcóticos, tráfico de armas y propiedad robada. Los fiscales describieron el capítulo de Rhode Island de los Pagans como una empresa criminal extensa, con McGuire en su centro. A pesar de un revés cuando evidencia clave de escuchas telefónicas fue posteriormente desechada por los tribunales, el caso continuó. En 2023, McGuire se declaró sin oposición a 9 cargos de delito grave, incluyendo tráfico de drogas, ventas de armas de fuego a personas prohibidas
y conspiración para distribuir mercancía robada a cambio de la desestimación de los cargos restantes. Fue sentenciado a 20 años, con 10 años a cumplir y el resto suspendido, junto con 81.299 en restitución y decomiso de 6 vehículos vinculados a sus crímenes. La caída de Maguire cerró otro capítulo violento en la expansión de la costa este de los Pagans. Lo que comenzó como el experimento de Richter en Rhode Island, terminó en esposas, drogas incautadas y titulares. Hoy, Derek Tuna Maguire permanece encarcelado, cumpliendo su sentencia de 10 años en las Adult Correctional Institutions en Cranston, Rhode Island. Para las fuerzas del orden, su caso se mantiene como prueba de que el parche Pagan todavía significaba poder, ganancia y prisión. Para el club, el ascenso y caída de Maguire fueron solo otro recordatorio de que en el mundo de Monosones, la hermandad forajida, cada imperio arde desde adentro. Al final, la historia del Pagan Motorcycle Club no se trata solo de forajidos, se trata de poder, lealtad y el precio de ambos. Desde presidentes hasta soldados rasos, cada nombre en sus filas prueba la misma verdad. Una vez que llevas el parche, no hay salida limpia.